Ok, hermanos, entonces, vamos a hacerlo bastante interactivo. Y quiero preguntarles aquí, ¿qué hemos visto hasta acá? ¿Cuál fue la primera conferencia de qué trató? ¿Quién se acuerda? Ok, la autoridad. Entonces, vimos acerca de las evidencias de que la iglesia tiene autoridad. En este caso, vimos las dos caras de la moneda. ¿Cuál era la primera? ¿Qué era la negativa? Excomulgar, expulsar. Recuerden, 1 Corintios capítulo 5, Pablo le dice, expulsen al malvado, lo cual, y se lo está diciendo de hecho a la iglesia debe juzgar eso. Vemos también Mateo 18, si alguien finalmente no se arrepiente, ¿qué hay que hacer? Hay que tratarlo como ¿qué? Un gentil y como un publicano, es decir, básicamente como fuera del pueblo de Dios, como un traidor, básicamente. Esa es la cara negativa, pero también está la cara positiva, que es ¿qué? La confirmación de nuevos creyentes, es decir, quién es o quién no es creyente. Y vimos Mateo 28, que Jesús les dice, vayan y hagan discípulos. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? Bautizándolos, lo cual implica que iban a ser salvos bautizándose. No, serían confirmados como creyentes al bautizarse. Y también tenemos Hechos 2. Pedro predica y después de esa predicación, ¿qué pasa? Le preguntan, bueno, ¿qué hay que hacer para ser salvo y todo esto? Pedro, ¿qué les dice? Ok, arrepiéntanse y bautícense. E inmediatamente, ¿qué pasa? Ingresaron como 3.000 almas, se añadieron a la iglesia, ¿no? Eso es lo que hemos visto. También veíamos ahora cómo la iglesia finalmente, o de dónde es que la iglesia tiene esta autoridad para excomulgar, para confirmar, y es básicamente ¿qué? Dios o Jesús le dio las llaves del reino a la iglesia, y esto implica ¿qué? Autoridad, implica responsabilidad, implica mayordomía. Muy bien, es decir, administración. Pero entonces ahora la pregunta es, ¿cómo se ve eso de alguna manera en la práctica? ¿No? ¿Cómo es que una iglesia puede llegar a ser realmente tan madura que use correctamente la autoridad, que se ha entendido más como responsabilidad, de tal manera que pueda hacer la misión a la cual Dios la ha llamado? Y en ese sentido, vamos a estar viendo hoy cómo se ve una iglesia madura y por ende cómo se ve un miembro saludable o qué debe hacer una persona, un creyente, para ser un miembro saludable. Esa es. Y para esto vamos a necesitar ah, ir a la palabra de Dios. Si quieren acompañarme, la idea es que podamos hacerlo interactivo. Yo voy a estar haciendo preguntas y la idea es que ustedes puedan tener ahí el pasaje. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Y quiero leerlo rápidamente ya que es un texto bastante corto. Dice así la palabra del Señor. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ya no seremos niños sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, aquí quiero hacerles una pregunta y es, ¿ustedes qué piensan? Tradicionalmente, cómo se ha entendido que una iglesia puede ser madura? Por ejemplo, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Cómo se puede ver una iglesia madura? Tradicionalmente, ¿cómo se puede entender eso? Dime, ¿qué va la palabra? Bueno, ¿algo más? Bueno, quizás podemos pensar en lo siguiente. Alguien puede pensar que una iglesia madura es una iglesia que tiene una buena estructura física, ¿no? Una buena infraestructura, de hecho. Alguien puede pensar o decir, bueno, una iglesia madura es la que tiene buenos programas, ¿no? Como buenos estudios, cursos bien diseñados,
muy bíblicos, muy establecidos, institucionalizados o algo así. Alguien puede decir, bueno, una iglesia madura es una donde se ve más claramente la manifestación del Espíritu. Es decir, si una iglesia tiene dones, y esos dones son muy evidentes y son como dones espectaculares, entonces podemos ver que quizás la iglesia es madura, o si hay milagros o cosas así. Alguien puede pensar que una iglesia madura es donde la adoración se ve como muy entregada, ¿no? Como muy ferviente, ¿no? Al alzar las manos, al estar tan metidos cantando al Señor, que está muy bien, está perfecto. Pero alguien puede creer que eso es madurez, al menos en términos visibles. Alguien puede creer que una iglesia madura es una que obedece al pastor en todo lo que él dice. O alguien puede pensar una iglesia madura es una que vive en una santidad práctica, es decir, como que está más alejado del mundo y está más cerca de la iglesia, está metido todo el tiempo en todos los eventos que hace la iglesia y no está como en el mundo. Y aunque en realidad eso es en un sentido bueno, y muchas cosas de las que mencioné aquí son buenas, sin embargo, el punto es cómo se ve a la luz de la Biblia una iglesia madura. Y para eso vamos a tratar de estudiar rápidamente este pasaje de Efesios capítulo 4 versículos 11 al 16. La pregunta es, ¿cómo se ve un miembro saludable? ¿Qué debe hacer un miembro saludable? Versículo 15. Voy a leerlo rápidamente. Dice, de hecho me voy a adelantar, no voy a empezar por el versículo 11, sino me adelanto al 15. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Pregunta, según ese versículo, ¿qué debería ser un miembro? Hablar la verdad, ¿no? Hablando la verdad en amor. De esa forma es que en realidad se puede ver lo que un miembro debe hacer. Y de hecho se puede ver realmente crecimiento. Yo ahorita que había una imagen que decía como crecemos juntos, algo así, había una imagen acá, espectacular, porque en realidad eso es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Entonces, hablar verdad en amor. De esa forma en realidad va a haber verdadera madurez, verdadero crecimiento. Y ese crecimiento es hacia dónde, según ese versículo. ¿Cuál es el objetivo de ese crecimiento? No escucho. ¿Cómo? ¿Hacia dónde está? De nuevo, voy a leerlo rápidamente, súper rápido. Más bien al hablar la verdad en amor que seremos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo? Ok. Entonces, s- el objetivo finalmente es llegar a Cristo, lo cual implica que ahí está la madurez. Ahí está, básicamente, como lo visible de un miembro saludable. Así se puede ver. Y de esta forma, versículo 16, el cuerpo encaja perfectamente. Recuerden que en el Nuevo Testamento la iglesia se utiliza la analogía de qué para explicar a la iglesia. El cuerpo, ¿no? Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 12 al 14, habla de los miembros. Entonces, de esta forma, hablando verdad, pensando en crecer hacia la imagen de Cristo, entonces de esa manera el cuerpo va a encajar perfectamente. Por eso habla de las coyunturas, es decir, de esas conexiones que deberían estar, valga la redundancia, conectadas, básicamente como un cuerpo, ¿no? Por eso la iglesia se dice que es un cuerpo que vivo, necesita que esas coyunturas estén conectadas. Muy bien. Y entonces cada miembro, al cumplir esa función, que ¿cuál es la función en este pasaje según el versículo 15? Hablar verdad en amor. Entonces de esa manera se va a poder ver realmente crecimiento. Se va a poder ver realmente lo que es un miembro saludable. Y es interesante porque hablar verdad, hermanos, en el original, en el griego, en realidad es un verbo. Verdad para nosotros en el español es qué, un qué, es un sustantivo, ¿no? Pero en el original Pablo no lo está utilizando como qué, como un sustantivo, sino que lo está utilizando como un verbo. En español no tendríamos como la forma de decirlo, sonaría raro porque sería como verdadeando,
o algo así. Obviamente nosotros no vamos a utilizar esa palabra. Sonaría rara, pero Pablo sí la está utilizando así. No lo utiliza como sustantivo, sino como verbo. Entonces, esa idea de verdadeando claramente está conectada con el Evangelio, ¿no? Esa es la forma que hay. ¿Por qué sabemos que esa idea de verdad o la verdad está conectada con el Evangelio? ¿Por qué? De lo que ya hemos visto hasta acá. Porque ¿cuál es el objetivo? Ah, ok. Y finalmente el Evangelio, ¿qué es? ¿O de quién se trata? De Cristo y de su obra, de lo que Él hizo. Entonces, por eso sabemos que finalmente esto es el Evangelio mismo. Y esto si es un verbo implica una acción. Y usted puede decir, ah, bueno, pero la acción es hablar. Bueno, eso puede implicar, pero recuerde que es un verbo, es verdadear. Como que entre los miembros verdadeen entre ellos. Entonces, eso es mucho más que simplemente hablar acerca del Evangelio. Hay que hacerlo, por supuesto, pero en realidad esto es una práctica, es una acción, es un vivir todo el tiempo el Evangelio entre los miembros. Y esto, a la final, hermanos, tiene un efecto. Y ese efecto, de nuevo, es crecimiento. De esa forma, una iglesia puede ser madura, puede crecer. Y esto implica que si cada miembro, al hablar verdad, crece a la estatura de Cristo, entonces adivinen qué, qué más va a crecer. Muy bien, la iglesia, ¿qué es el qué? El cuerpo de Cristo. Entonces, ahí está realmente el crecimiento. Esa es la madurez. Y es interesante porque ese crecimiento al final tiene un modo. ¿Cuál es el modo? ¿Cómo es la forma? Según el versículo 15. En amor. Ah, ok. Entonces no es simplemente una idea intelectual que como que yo voy a ir a hablar con mi hermano de cualquier forma acerca del Evangelio y ya. No, en realidad es en amor. Porque el objetivo, ¿cuál es? Crecer a la estatura de Cristo. Ahora, ¿cómo se puede ver eso de alguna manera en ya más en la práctica de la iglesia? Y es en algo que podemos llamar el discipulado. ¿Han escuchado esa palabra? Ok. Básicamente los creyentes necesitan estar capacitados para lo siguiente, para enseñarse unos a otros, para aconsejarse, para exhortarse mutuamente, para animarse unos a otros y todo eso, esa idea de discipulado finalmente es hablar verdad. Un ejemplo práctico. Acaba de predicar el pastor, se acabó el culto. Entonces, yo empiezo a hablar con mi hermano acerca de cómo me impactó el sermón. ¿Qué fue lo que qué fue lo que la palabra mejor me dijo alrededor de, o esa verdad, qué me comunicó Dios a través de esa verdad? Y entonces yo empiezo a aconsejarme, a aconsejar a los otros, a exhortarlos, a animarlos, no a consolarlos con esa palabra de verdad, lo cual requiere de nuevo la forma que es el amor, y esto implica finalmente cuidado entre los miembros de la iglesia. Esa es la forma en que al final hay crecimiento. Esa es la forma en que la iglesia se puede ver realmente madura. La pregunta sería, ¿y los pastores qué? Porque hasta aquí no hemos hablado de pastores. ¿Y ellos qué? ¿No son importantes? Bueno, en realidad sí son importantes. Pero hasta aquí hemos hablado que el crecimiento depende de los pastores. No, el crecimiento depende de que los miembros hablen verdad, creciendo a la estatura de Cristo. Pero los pastores tienen un rol muy importante. ¿Dónde se ve el rol de los pastores en este pasaje? ¿Qué versículo? Ok. Entonces, versículo 11 dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y versículo 12, ahí está el propósito. Exactamente, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, él dio, ¿quién es él? Cristo. Versículos anteriores habla de cómo, ¿no? Descendió, sino, ese mismo que descendió es el que ascendió, ese mismo que ascendió es el mismo que descendió, que murió, que resucitó, y ahora él
dio dones a la iglesia. Esos dones son, ¿cuáles? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, entendemos claramente que estos roles, esos oficios vigentes, en realidad vemos como pastores, vemos maestros y vemos evangelistas, ¿no? Es lo que vemos ahora que es que en realidad está vigente. Y el propósito es, versículo 12, capacitar a los santos para que ¿qué? Para que ellos mismos lleven a cabo la obra del ministerio. Es decir, los pastores capacitan a la iglesia. Ellos no llevan a cabo la labor del ministerio solos. Ellos capacitan a la iglesia para que sea la iglesia la que, ¿qué? Haga la obra del ministerio. Y tiene un objetivo. Claro, versículos 13 y 14. ¿Cuál será el objetivo? De nuevo, hasta llegar a la plenitud de Cristo, conforme a Cristo. Y es interesante porque de hecho aquí podemos ver la importancia de los pastores como capacitadores, no solamente para que podamos llevar la obra del ministerio, sino también para que podamos madurar y en ese crecimiento y en esa madurez, de hecho, eso nos va a ayudar a qué. Hay algo negativo que dice Pablo aquí que debemos evitar. ¿Qué será? ¿Qué piensan? Bueno, puede ser. Muy bien, ¿que no seremos qué? Muy bien. Entonces, un propósito, realmente Pablo dice primero ese propósito negativo para dejar en realidad de ser niños llevados por todo viento de doctrina, lo cual implica ¿qué? ¿Cómo podríamos definir eso? Inmadurez. Muy bien. Entonces, ser llevados por todo viento de doctrina es básicamente inmadurez. Por eso Pablo está hablando todo el tiempo en términos de madurez, en términos de crecimiento. Y el crecimiento por eso es hablar verdad. O hablando verdad, o verdadeando, algo así. Entonces, en realidad, hermanos, noten que la obra del ministerio no depende únicamente de quiénes, de los pastores. O sea, no depende solamente de ellos. En realidad, ellos son capacitadores para que la iglesia pueda llevar a cabo esa obra del ministerio, que puedan hablar verdad entre ellos, que puedan crecer. O sea que el crecimiento, yo les preguntaría aquí, para que una iglesia se vea madura y haya miembros saludables, ¿dependería como de los pastores totalmente? Es decir, como que el pastor todo el tiempo esté ahí ayudándome, aconsejándome, esté visitándome todo el tiempo y ayudándome cada vez que yo estoy mal. ¿O cómo se vería eso en la práctica? Muy bien, si los pastores nos están capacitando para la obra del ministerio, significa que ahora eso que yo estoy esperando que el pastor haga, que claramente eventualmente tiene que hacerlo porque debe pastorear, pero en realidad ahora yo como miembro puedo hacerlo con otros. O sea, no estamos supeditados, la edificación mutua no está supeditada a un pastor. Los pastores son importantes, son capacitadores, equipan a la iglesia, pero para que ellos mismos lo hagan, para que ellos mismos se edifiquen. Ok, bien. Entonces, esta verdad de Pablo, hermanos, tiene varias implicaciones prácticas. Y son las siguientes. Primero, no existe el cristianismo individual. La madurez requiere comunidad. Mire, usted puede asistir todos los domingos a la iglesia y al mismo tiempo puede vivir un cristianismo individual. De hecho, usted puede a veces pensar, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre yo venir acá y quedarme en mi casa y ver un video, ¿no? Una predicación en vivo. Hay muchas iglesias que ponen el tiempo de adoración también, de alabanza, ponen la predicación, muestran hasta cuando toman Santa Cena y todo eso. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Ustedes qué piensan? ¿Eso se puede tomar desde la casa? Ok, muy bien. Y recuerden que la iglesia es un organismo ¿qué? Vivo. O sea, y es un cuerpo que necesita estar conectado. Hay conexiones, ¿no? Entonces, si usted quiere madurar como
creyente, como miembro de una iglesia, y usted quiere ver a su iglesia madura, usted necesita de otros cristianos. No lo puede hacer solo. Y es muy importante. Dos, hermanos, el discipulado tampoco depende del pastor, sino de hecho depende de toda la iglesia. De nuevo, los pastores son capacitadores. No pueden esperar, hermanos, que todo lo haga el pastor. Que como que usted experimente que en realidad hay edificación, hay alimento espiritual, hay ánimo, solamente cuando el pastor me dice algo, o me da una palabra, o me abre la Biblia, o me da un consejo. Eso es importante, pero eso también en realidad lo puede hacer ¿quién? Otro miembro, otro creyente, porque están siendo capacitados para eso. Los pastores no pueden esperar que los pastores hagan todo. La iglesia, de hecho, es quien tiene la autoridad, como lo estábamos viendo ahorita. No dice que se lo dio a los pastores. La autoridad es las llaves del reino las tiene la iglesia. Por ende, entonces, la madurez de la iglesia no depende únicamente del pastor. Esa es la segunda. Tres, no hay crecimiento, no hay madurez mirando a Cristo, es decir, como el objetivo, sin la iglesia. Un miembro, piensen en un miembro de un cuerpo físico que es amputado. Pregunta, ¿puede crecer ese miembro? No, no puede crecer. Y por eso es tan importante la membresía. Es decir, la membresía dice quiénes son creyentes, quienes han sido confirmados como creyentes y ahora quiénes son los que se van a edificar mutuamente para crecer. Y ese crecimiento al final está apuntando a Cristo mismo, al Evangelio mismo. 4. La madurez en realidad se demuestra también en cómo tratamos a los demás, no solamente en cuánto sabemos. Recuerden que hablar verdad no es solamente algo intelectual, no es saber algo y ya. La forma en que se hace es en amor, lo cual está hablando mucho del carácter, ¿no? Del carácter de los miembros, no solamente de su conocimiento. La madurez se demuestra en cómo tratamos a los demás, no en cuánto sabemos, y al final en cuál es nuestro objetivo cuando hablamos con otros cristianos. Hemos sido capacitados para la obra del ministerio, pero ahora la vamos a llevar a cabo. Pero ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que ese miembro sea como yo, que haga lo que yo, que ore como yo oro, que lea la Biblia como yo la leo, que se pare a las 4 de la mañana como yo lo hago. ¿O el objetivo es qué? Exactamente. Lo que yo debo hacer es que él mire a Cristo, ¿no? Y eso es importante. Y ahí es muy importante la idea del amor, porque yo estoy llevándolo hacia el objetivo, hacia la única forma, o por medio de la única persona que va a poder madurar, que es Cristo. 5. Hermanos, los conflictos dentro de la iglesia deben enfrentarse y no deben evitarse. Hermanos, hay que confrontar. En amor, claro, por supuesto. Pero, pregunta, ¿hay momentos difíciles, tensionantes, problemas dentro de la iglesia? Por supuesto, todavía somos pecadores. Redimidos, pero pecadores. Y siempre van a haber problemas. De hecho, Pablo en Efesios capítulo 2 muestra a la iglesia como una ¿qué? ¿Recuerdan? Como una familia. La pregunta es, ¿qué familia no tiene problemas? De hecho, si una familia no tiene problemas, es raro, ¿no? Exacto. Entonces, los conflictos dentro de la iglesia deben enfrentarse y no debe evitarse. Es decir, si usted tiene que confrontar un día a un hermano queriendo ser un miembro saludable, queriendo llevar a su hermano a Cristo en amor, eso implica madurez. Si usted no lo hace sabiendo que tiene que hacerlo, ¿implica qué? Inmadurez. Uno siempre piensa, no, pero es que eso es muy difícil. ¿Yo qué le voy a decir a mi hermano que está en pecado? ¿No? ¿Yo qué le voy a decir que está actuando no sabiamente? ¿No? O algo así. No, yo tengo que hacerlo. Si no, voy a demostrar inmadurez.
Esa es la quinta. Sexta, es por esto que no es suficiente con ser cristianos consumidores. Y ese es un término que en realidad lo conocemos bastante. En muchas iglesias pasa eso, es decir, los creyentes, ser cristiano implica como, no, yo voy a la iglesia, yo me siento, abro la Biblia, escucho lo que me están diciendo, pum, cierro la Biblia, se acaba el culto y ¿qué? Me voy, pare de contar. Eso es lo que se conoce como el cristianismo consumista. Hermanos, los pastores capacitan para que los miembros sean tremendamente activos todo el tiempo, enseñándose entre ellos, hablando verdad entre ellos. No es suficiente simplemente con consumir predicaciones, a salir corriendo, no hablar con nadie y ya. No, se necesita relaciones. Eso es discipulado en realidad. El discipulado básicamente son relaciones entre los miembros. Esa es la sexta. Número 7. Si no crecemos, si la iglesia no crece, en realidad queda en un estado vulnerable. ¿Por qué vulnerable? Si no estamos madurando hacia Cristo, entonces, ¿qué es lo que dice Pablo en este pasaje? Que cualquier doctrina, ¿qué? ¿Nos va a hacer qué? Cualquier corriente de doctrina en realidad nos va a ¿qué? Nos va a hacer ir hacia allá, nos va a mover, ¿no? Como veletas o algo así. Ahí es donde entra la necesidad de la iglesia. Yo necesito a otros hermanos para no ser arrastrado por todo viento de doctrina. Necesito a los pastores como capacitadores, pero también necesito hablar verdad con mis hermanos. Esa es la 7. Número 8. Cada miembro es vital. Todos los miembros son importantes. Todos los miembros son relevantes. Ahora, ¿todos los miembros son iguales? ¿En qué sentido son iguales y en qué sentido no son iguales? ¿Qué piensa? Ok, están en la iglesia, ok, puede ser. Pregunta, ¿todos los miembros de una iglesia tienen la misma autoridad? ¿Están seguros? ¿Qué acabamos de ver ahorita? ¿Que era para unos pocos? ¿Solo para Pedro? Claro, porque la iglesia, quién es la iglesia? Todos los creyentes, todos los miembros confirmados. Su fe ha sido confirmada. O sea que en ese sentido todos son iguales, todos tienen la misma autoridad. Pero la pregunta es, ¿todos son iguales? Piensen en Pablo cuando habla del cuerpo. ¿Todos son los brazos? ¿Todos son el ojo? ¿La nariz? ¿La boca? No, son diferentes, pero todos son relevantes. Por eso Pablo aquí habla de las coyunturas, las conexiones. Cada miembro debe estar en su lugar para que haya crecimiento, para que haya vitalidad realmente espiritual, si se puede llamar así. Y aquí es muy importante entender la diversidad de dones. Pablo en 1 Corintios 12 al 14 habla acerca de los dones. Y el propósito de Pablo no es dejarnos la idea, bueno, ¿será que los dones sí continuaron o no continuaron? En realidad, exegéticamente, esa no es el propósito de Pablo. El propósito de Pablo, de hecho, es que los dones deben ser utilizados. Y de hecho, los mejores dones son ¿cuáles? Los que edifican a otros. Ustedes leen 1 Corintios 12. Después está el 14, que habla acerca de los miembros y la labor de los miembros y la importancia de cada miembro del cuerpo. Y en la mitad, el 13, ¿de qué habla? Del amor. Increíble, ¿no? Que es básicamente también lo que Pablo está diciendo acá. Y yo sé, crecimos como con ese trasfondo de que utilizábamos 1 Corintios 13 para dedicárselo a nuestra esposa, ¿no? Por tener matrimonio. Y yo no creo que esté mal en un sentido, está bien. Pero en realidad, Pablo, ¿en qué contexto está hablando de amor? De la iglesia. De hecho, él dice y empieza el capítulo 13 diciendo, así yo tuviera lenguas angélicas, que eso es como una hipérbole de Pablo. Pablo está ¿cómo se dice eso? Bueno, no sé. Es una exageración. Así yo tuviera eso, así eso existiera, pero no tengo amor, soy como un címbalo que retiñe. Es decir, imagínense un plato
de una batería así estartalado y pégale, 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 pégale y suene, suene. Eso es fastidioso, es molesto, no tiene ningún sentido ni ningún propósito. Es básicamente lo que Pablo está diciendo. O sea, los mejores dones al final son los que edifican más. Por eso Pablo también habla de hablar verdad en amor. Aquí entra, cada miembro es importante porque cada miembro tiene dones diferentes. No todos tienen los mismos dones. Ese es el 8. Y el 9, que es el último. Por todo esto, hermanos, es que la iglesia, o es que tiene sentido que la iglesia confirme, solamente la iglesia confirme a quienes son miembros, a quienes son creyentes. Solamente la iglesia pueda en realidad reconocer a nuevos pastores. Por eso tiene sentido que la iglesia reconozca a diáconos, si es que ve la necesidad en su iglesia. Reconozca a misioneros, los levante, los envíe. Por eso tiene sentido que la iglesia sea la que pueda finalmente ejercer la disciplina eclesial, no solamente un pastor y ya, sino todos los miembros. Hermanos, los pastores, precisamente, todo esto que he hablado ahorita de levantar, reconocer miembros, pastores, diáconos, misioneros, todo esto a la final hace parte de la obra del ministerio de la iglesia. La iglesia es la que debe hacer eso. No se puede esperar simplemente que los pastores, bueno, ellos van a decidir allá a quién van a poner como pastor. No, es la iglesia. Eso hace parte finalmente de la madurez y el crecimiento de la iglesia. De manera, hermanos, que para terminar, en realidad era muy corto, la madurez de una iglesia no se mide por los dones, no se mide por actividades, no se mide de hecho por números, porque la pregunta es, ¿por qué podemos decir que Pablo, cuando habla de crecimiento en este pasaje, no está hablando de números de muchas personas? ¿Por qué podemos decir eso? ¿Qué piensan? ¿O Pablo sí está hablando de números? De madurez. Muy bien. Y la razón es que la madurez depende de qué o de quién, de Cristo. Entonces, en realidad, Pablo no está hablando de números. Ahora, ¿tener muchos miembros en una iglesia está mal? No, para nada. Pero eso no indica que una iglesia es madura, ¿no? Entonces no depende de emociones, no depende de programas, sino que depende al final de que tanto los miembros como los pastores estén llevando a cabo su labor. ¿Cuál es la labor de los miembros? Ellos deben hablar verdad entre ellos y de esta manera crecer hacia Cristo, madurar. ¿Y cuál es la labor de los pastores? Capacitarlos a ellos para que ellos hagan eso. De esa forma, hermanos, es que una iglesia en realidad se puede ver madura.